Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Vamos a continuar con la serie Señor, enséñanos a orar, con el tema número 3. Y mire qué tema. Pastor, Dios me bloqueó. Dios me bloqueó. Bueno, en el lenguaje de las redes sociales, todos sabemos esto, ¿no? Bloquear a alguien es cortar la comunicación por diferentes razones. Bloquear a alguien es decirle, en las redes sociales, es decirle, no quiero escucharte, no quiero saber de ti. ¿Pero por qué? Tú bien sabes por qué, y lo bloqueas y ya, no tiene acceso, ya no puede, porque es grosero, habla malas palabras, siempre está criticando y te está, esa gente tóxica, y lo bloqueo. Y ya, cortaste la comunicación. Pastor, parece que Dios me bloqueó, como que no quiere escucharme. Le hablo y nada. Cuando me comunico con Él, siento como que hay algo que estorba y no contesta mis mensajes que le envío en oración. Efectivamente, ¿sientes como que Dios te bloqueó? ¿Sientes como que algo estorba tus oraciones? Pastor, ¿acaso Jesús no dijo, pedid y se os dará? Sí, Él lo dijo. Él dijo, pedid y se os dará. Entonces, ¿qué está pasando, pastor? Porque siento como que estoy bloqueado, como que el Señor me bloqueó. Bueno, yo voy a compartir con ustedes algunas razones por las que cosas que pueden estar estorbando tu oración o tus oraciones no llegan a Dios. Quizás por eso es que Dios te tiene bloqueado. Hay gente bloqueada por Dios, se quedan muy serios. Por ejemplo, en una ocasión los israelitas le preguntaron al Señor, ¿por qué no contestas nuestras oraciones? Ellos eran gente, en ese tiempo, del tiempo del profeta Isaías, era gente pues como toda, ¿no? Que luego se olvidan de Dios y empiezan a hacer sus cosas, se inclinan por hacer lo malo, son abusivos, pero por otro lado son religiosones, ¿no? O sea, rezan, se avientan sus padres nuestros. En el caso de la gente, de los israelitas del tiempo de Jeremías, ellos ayunaban y oraban, pero Dios no les contestaba. ¿Por qué no nos contestas? Y Dios les dijo, ustedes ayunan, pero no es tanto eso. Les voy a decir por qué los tengo bloqueados. Isaías 58:7, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, ¿no es compartir tu alimento con el que tiene hambre? ¿Y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir? ¿No es dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares? Entonces, ese entonces significa que después de que hagas estas tres cosas que dijo en el versículo 7, tu luz brillará como el amanecer. Fíjate qué bonito, ¿no? Y tus heridas serán sanadas pronto. Tu honestidad irá delante de ti y la gloria del Señor te seguirá. O sea, la bendición de la presencia de Dios estará ahí detrás de ti. Versículo 9. Así tú llamarás y el Señor responderá. Gritarás pidiendo ayuda y el Señor dirá. Hay un feedback así de medios. Y el Señor dirá, aquí estoy. O sea, entonces, hasta entonces tú vas a clamar a Dios y Él te va a desbloquear. Entonces el Señor dirá, aquí estoy. Pero luego añade otras dos cosas. Si quitas la opresión, si quitas de ti la opresión, si dejas de estar muele y muele a los demás. Por eso te tengo bloqueado,
porque eres un cuchillito de palo, que nada más estás molestando. Te tiene bloqueado el Señor. Quita el dedo opresor, dice. El dedo acusador, de esos que nomás están mirando y diciendo tontería y media, y las palabras perversas. Por eso algunos están bloqueados. Y Dios no los oye. Pero haz esto que dice aquí, y el Señor te va a desbloquear, te va a dar otra oportunidad de que tengas comunión con Él. Miren, dicen los eruditos que la Biblia contiene 667 oraciones, de las cuales 458 fueron contestadas por el Señor de forma favorable. Pero una de las razones por las que podemos estar bloqueados en la comunión con Dios es que oramos porque pedimos cosas vanas, pedimos cosas egoístas y muchas veces materialistas. Todos necesitamos cosas materiales, ¿están de acuerdo? Pero cuando ya rebasa lo normal, lo ecuánime, lo equilibrado, ya es un materialismo. Y ese tipo de oraciones no las recibe el Señor. Les voy a leer la versión en lenguaje sencillo, o como dijimos hace 8 días, el lenguaje simplón, entiendas el sarcasmo. Santiago 4, versículo 1. Fíjense cómo Santiago trata el punto, ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? A ver, ¿sí sabías, sí entiendes por qué te peleas tanto con los demás? Nadie se pelea aquí, ¿verdad que no? Todos son bien buena onda, todos somos bien buena onda. ¿Sabes por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Fíjate lo que dice Santiago a los cristianos que solían hacer eso. Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Fíjate bien, si tú eres una persona egoísta y hay maldad en tu corazón y haces las cosas con maldad, sabiendo que quieres dañar, estás bloqueado. Por eso oras, pides y nada. Como si la oración rebotara en el techo y no trasciende más allá. El Señor te tiene bloqueado por egoísta y porque no has desechado la maldad de tu corazón. Y sabes que si dices tal cosa, estás dañando, estás ofendiendo, pero ahí vas a mansalva. Y eso provoca pleitos, pero se bloquea tus oraciones, que es un privilegio orar, hablarle a Dios, ¿sí o no? Continúa Santiago, versículo 2. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. La envidia es otra cosa que te bloquea con Dios. O sea, no estás contento con lo que tienes, quieres más. Y cuando ves que otro tiene aquello que tú quieres y sientes envidia, la Biblia dice, desechen la envidia en su corazón. Eso te bloquea. Nuestro corazón en él no debe de anidarse la envidia, tenemos que expulsarla, como una señora habladora, que no nos gusta escuchar, así es la envidia. Dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear. Se pelean por cosas, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quisieran. Ustedes no tienen, porque no se lo piden a Dios. Noten que Santiago está diciendo, hay cosas que estorban las oraciones, y yo puedo decir, hay cosas como estas que él está mencionando, que por las cuales Dios aprieta el botón y nos bloquea de su Facebook. Y si quieren cosas y no las tienen, y no las tienen porque no se lo piden. ¿Y cómo hacemos nuestras peticiones? Es en oración, ¿no es cierto? Ahora dice, versículo 3, y cuando piden, lo hacen mal, con envidia, con egoísmo, o sea, con cosas malas en el corazón.
Dice, y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Yo recuerdo una vez una cristiana que vivió en los Estados Unidos, una hermana, me comentó, ay pastor, fíjese que en la iglesia donde yo estaba, dice, yo no estoy criticando, quiero aclararles o quiero mencionarle algo que entristecía mi corazón, pero donde yo viví, a la iglesia donde yo iba, había enfrente, pasando la calle, otra iglesia, con otro pastor, con otras personas. Entonces una vez el pastor dice, hermanos, no sé si ya se dieron cuenta que los de allá enfrente cambiaron la alfombra de la iglesia. Y dice, no, pues no nos hemos dado. Sí, yo ya me di cuenta y la trajeron de Egipto, de Luxor, allá de las mejores. Dice, hermanos, ¿a poco no podemos nosotros tener una alfombra mejor que la de ellos? ¿O no? Y todos los hermanos, amén. Pues órale, vamos a recoger una ofrenda para que el Señor cuando entre en este lugar pise en una alfombra hermosa. Ya están orando. ¡Qué vergüenza de oración! ¿Sí o no? Y luego yo nomás dije, híjole, pues qué manera tan pésima de enseñar a sus ovejas. Dice, no, pero luego pasó el tiempo y dice, hermanos, no sé si se dieron cuenta que los de enfrente tienen un piano bien bonito, pero ya vi uno, es carito, cuesta como $100,000. Pero ¿a poco el Señor no es digno de que tengamos un piano de cola así grandote, negro, bonito, para alabarle? Y los hermanos, sí, pues hermanos, vamos a comprar, órale, pásenle a dar una ofrenda para comprar un piano de cola. Y compraron su piano de cola. ¿Cómo ora usted cuando pide? Ese tipo de oraciones, hermanos, no llegan. Pero algo peor, déjeme contarle algo horrible. De esto hace como 20 años. Un pastor me lo encontré por ahí. Y hola, y empezamos a dialogar, a platicar y a compartir. Luego me dice, pastor, fíjate que estoy muy molesto y estoy triste y molesto a la vez. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, fíjate que fui a la oración de un grupo de pastores que nos juntábamos de tal sector de la ciudad, y cuando pues vamos a orar, vamos a interceder, y empezamos a orar, y de pronto durante el desarrollo de la oración, uno de los pastores dijo, hermanos, hay que orar por el pastor Chuy Olivares. Ah, pues sí hay que orar, pero hay que orar para que caiga. Yo le dije, no me digas, sí, pastor, qué mala onda. ¿Cómo que para qué? Dice, oye. Dice, yo les dije, oye, ¿cómo que vamos a orar para que caiga? Sí, es que él bloquea la bendición de la ciudad. Hágame usted el favor. Dice, y empezaron a orar, sí, Señor, para que yo cayera. De eso hace 20 años y el Señor me ha guardado. O sea, no les contestó la oración. Pero qué oración tan pésima, tan horrible y ofensiva. Pues lo único que hice yo fue orar por ellos y Señor, pues ten misericordia, ¿verdad? Porque lo que uno no puede desearle el mal a nadie, y cuando lo desea, te pasa a ti. Entonces, hermanos, hay unas formas de orar terribles que bloquean. Dios te bloquea. Dicen, ¿cómo? ¿Te imaginas escuchar ese tipo de oraciones? Pues el Señor agarra su computadora y ¡time! Te bloquea. Y luego hablas horas y nada. ¿Por qué? Por ese tipo de oraciones. ¿Cuántos están bloqueados aquí? No, yo no lo sé. Pero otra razón por la que puedes estar bloqueado por Dios es por precisamente negar ayuda al necesitado. Fíjate, Proverbios 21:13 dice así: el que cierra su oído al clamor del pobre, o sea, el pobre clama a Dios por ayuda, que le supla sus necesidades,
Pero la manera en la que Dios obra es a través de sus mismos hijos. ¿Me explico? O sea, porque cuando tú, por ejemplo, tú clamas, tienes una necesidad y Dios usa a otros, incluso a gente ni cristiana es, y los usa para suplirte. Así es como Dios trabaja. A veces usa formas totalmente sobrenaturales, pero lo común es que te use a ti mismo. Entonces, fíjate, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Hace un par de semanas sucedió una catástrofe, ustedes ya saben, en el estado de Guerrero, en Acapulco, terrible huracán. Bueno, allí hay mucha gente que vive. La mayoría fueron dañados. Y hay una casa de oración allí en Acapulco. Yo tengo fotos de las casas de algunos hermanos que perdieron todo, casas sin techo, llenas de agua, pisando allí, recogiendo lo poquito que les quedó, pues todo se viene abajo, todo se colapsa. Entonces ellos claman a Dios, ¿sí o no? Y Dios usó a algunos de ustedes, porque nosotros hicimos el llamado, porque necesitaban ayuda, necesitaban comida, y bueno, hicimos el llamado a todas las casas de oración, que hay casi 200 en algunos países y aquí en México, obviamente, y respondieron, pero yo no sé si algunos de ustedes, pudiendo, cerraron su corazón. No estoy tratando de condenarlos, no, estoy enseñándoles. Porque algunos como que, bueno, pues sí, está bien ahí, que les ayude el gobierno. No, hermanos, si alguno de ustedes, pudiendo, cerró su corazón, estás bloqueado. Estás bloqueado. Porque cuando se te ofrezca a ti y clames, Dios no va a oír. Así de claro. Ese es el asunto. No podemos cerrar nuestro corazón, hermanos. Gracias a Dios. Yo la verdad como pastor estoy muy agradecido con el Señor por tener ovejas generosas. Además, como dijo un pastor, bueno, la naturaleza de la oveja es dar lana. ¿Entiendes el doble sentido, no? Bueno, sí, pero hay unos que, pues no, o sea, no, y teniendo. Fíjese, una vez, hace años de esto, que voy a contarle, hicimos una colecta para una necesidad que había en algunos lugares con gente necesitada. Y les dijimos que podían traer ropa, pero siempre les aclaramos, pero por favor, no traiga la ropa con la que pintó su casa. No traiga zapatos rotos, porque también es una pena. Es una pena cuando se piden este tipo de ofrendas y la gente hace eso, ropa sucia. Es terrible eso, hermano. Y bueno, la gente respondió, yo les dije, miren, den de lo que se ponen, de lo que usan cotidiano. Es más, algunos, Dios los va a desafiar a que den la mejor ropa que tienen. Y respondieron. Entonces yo como pastor me siento muy contento por eso, ¿no? Porque hay generosidad. Pero a los siguientes días llegó alguien a mi casa, tocó la puerta y cuando vi, pues yo no la reconocía a esta persona. Y bueno, salí a recibirle, me dice, pastor. Entonces ya asumí que era alguna oveja de la iglesia, ¿no? Ah, pásele, la invité a pasar. Y dice, no, aquí estoy bien nada más. Pasó el cancel y, no, aquí hermano, nada más vine a decirle una cosa. Ah, sí, dígame. A mí, usted ni nadie me va a sacar nada. Y yo le dije, caray, le digo, ¿de qué está hablando?
Dice, yo de una vez se lo digo, a mí, usted ni nadie me va a sacar ni un centavo. Yo le dije, a ver, yo pienso que usted se está equivocando. No, dice, a mí usted no me va a sacar nada. Le digo, dígame, mencióneme a uno que yo le haya sacado algo. Dice, porque yo no voy a dar nada. Yo me sentía avergonzado. Le digo, ¿usted va a casa de oración? Dice, claro, gloria a Dios. Yo me sentía avergonzado, pero por esa persona que me estaba diciendo eso. Por cierto, muy rica, pero al tiempo la fraudearon con millones de pesos a esta persona. No, hermanos, así no es. Y no sé si hasta la fecha esté bloqueada, no lo sé. Otra razón por la que puedes estar bloqueado por Dios es por maltrato familiar. Hay padres que abusan de sus hijos y los provocan a ira. En lugar de educarlos, los maltratan, se exceden. Hay mucha violencia familiar y dentro del cristianismo, dentro de los cristianos, pues hay encuestas, sobre todo en los Estados Unidos, que es el país de las encuestas, donde hay un alto porcentaje, y bueno, pues ese es más o menos el parámetro, ¿sí? Hay un gran porcentaje de cristianos, sobre todo de esposos, de maridos, que maltratan a su esposa. Algunos con golpes, otros verbalmente, las agreden, las ningunean, las menosprecian, les dicen cosas feas a su esposa. Pedro, que era un hombre impetuoso, sin duda esa impetuosidad lo llevaba a ser rudo con su esposa, pero Dios trató con él. Él se daba cuenta que a veces se bloqueaba y por alguna razón escribió en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 7, el siguiente versículo. 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos, no les voy a pedir, levanten su mano los maridos. No, ahí están tranquilos. Ahí esténse tranquilos. Vosotros maridos, aquí veo un buen número de maridos. 2, 3 están durmiendo, pero bueno, está bien, no importa. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas. Ellas son las esposas. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. O sea, nosotros como varones somos frágiles, pero la mujer por su naturaleza, por su diseño, es más frágil, es más sentimental, más sensible, más fácil de herir en sus sentimientos. Vivan con ella sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Mira el final del versículo, para que Dios no te bloquee, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo presiento que hay un montón de maridos, o un buen número de maridos que están bloqueados por ásperos, por insensibles, por duros, por violentos. Señor, que me aumenten el salario, y te tienen ahí y hasta te pone el pie en el cuello tu patrón. ¿Y qué esperabas? ¿Que te aumentara el sueldo? Estás bloqueado, tu oración no está llegando a Dios. Pues es que así era mi padre. Pues allá deja a tu padre, ya a lo mejor ya se murió. Es que eso aprendí. Bueno, y ahora que has aprendido de Jesús. Jesús era el hombre más tierno que ha existido sobre esta tierra.
Dice la Biblia que nosotros somos su esposa. ¿Cómo nos trata? A mí me ha tratado muy bien. A mí no me ofende el Señor, ni mucho menos me da una bofetada. Me trata bien, me cuida, me sustenta. Hay maridos que son hasta codos con su esposa y sus hijos. Gastan más con sus amigos que con su esposa. Estás bloqueado. Quizás esta sea la respuesta para algunos. Por eso tu negocio no prospera. Por eso no te va bien. Se me está ocurriendo un tema para los maridos, cuando le hable a los esposos. Maridos bloqueados. Está bueno. El mismo versículo, 1 Pedro 3:7, en la versión al día, se lo traduce así: esposos, fíjate aquí la palabra que usa, sed comprensivos en vuestra vida conyugal. Sean comprensivos, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, así nada estorbará vuestras oraciones. La mujer es más sensible. La mujer es más dada al sentimiento. Se ofende con mayor facilidad. ¿Por qué lloras? No sé. Estás loca, mujer. No, marido. O sea, tienes que pedirle a Dios sabiduría. Pues es que la mujer así es, ¿o no? A veces las encuentro uno chillando y, ay, ¿qué pasó? No, pues nomás estoy llorando. Ay, qué gordo me cae ver a una mujer llorando. Pues cálmate. No puedes ser tan insensible y tan torpe. ¿Por qué mejor no te acercas? Nada, no le digas nada. Mejor cállate. Nada más abrázala. Y acurrúcala y ya. Olvídate de decirle cosas. Miren, hermanos bloqueados, perdón, se me salió. Pero algunos están bloqueados. Son mala onda con sus esposas. Tú decides cuándo desbloqueas o cuándo tu vida cambie. El Señor lo va a ver y va a decir, a ver, y te vuelve a dar entrada y te desbloquea y tus oraciones van a empezar a llegar otra vez. Fíjate, el mismo versículo en la versión en lenguaje sencillo o simplón dice así: los esposos sean comprensivos con sus esposas, reconociendo que ellas no tienen la fuerza de ustedes, tanto física como espiritual y psicológica. El hombre es más rudo, más sólido, la mujer es más débil. La mujer fue la que fue engañada porque es más fácil. Ella necesita protección. Por eso Pablo dice, la mujer que no se trate de sublevar y de ponerse encima del marido, por eso calle y sométase, porque la mujer fue la que fue engañada, porque por su diseño es más sensible y tiene que estar sujeta. Dice, ellas no tienen la fuerza de ustedes y que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. O sea, no hay distinción en ese sentido. Si ustedes lo hacen así, ¿qué va a suceder? Dios escuchará sus oraciones. O sea, Dios te va a desbloquear. Sucedió un caso por allí, en algún lugar, de un cristiano, un hombre, que le preguntaron, oye, ¿y tu esposa? No conocemos a tu esposa. No, mi esposa me abandonó, mi esposa me dejó porque no se quiso convertir a Cristo. Eso es lo que él respondía. Yo lo escuché un par de veces decir eso. Pero un día
Un día alguien se lo encontró con su esposa y le empezó a compartir, porque pues él siempre se quejaba, no, es que ella es bien pagana, no, es que ella, y siempre le hablaba de ella, que ella no quería y bla, bla, bla. Entonces se los encuentra y le empieza a compartir, y la señora respetuosamente callada lo escuchaba. Ay, qué bonito, no, no. Y luego volteaba a ver al marido, ¿no? Y seguía escuchando. Y el que le estaba compartiendo se estaba sintiendo contento porque él pensaba que estaba recibiendo. Y le dice, ¿qué le parece lo que le estoy compartiendo? Y la esposa le respondió, dice, bueno, es que así me habla aquí don fulano, así me habla. Dice, pero me maldice, me dice malas palabras, me golpea, me ningunea, me humilla, me denigra, me calumnia, me desprecia. Y el hermano le dice, ¿tú haces todo eso? Bueno, si es que ¿quién aguanta una vieja como esta? Y le anda diciendo a todo el mundo, ella me dejó porque no quiere a Cristo. ¿Cómo se iba a convertir la señora? Si tenía un golpeador, un maldiciente, dice, mire, yo creo que nada más cuando va a la iglesia habla bien, pero lo había de ver aquí en su trabajo. De 5 palabras, 3 son groserías y maldiciones. Hermanos, me temo que hay un buen número de esposos bloqueados. Bueno, esta señora se fue de su casa, lo abandonó, ya no quiso saber nada. Ese hombre sigue bloqueado hasta la fecha, porque no hace el intento de reconciliarse, de irle a pedirle perdón por todos sus abusos. Y estoy seguro que sigue bloqueado. Dios no oye sus oraciones y no le va bien en la vida. Pero una nota aparte, así entre paréntesis, esposas, ustedes también deben de hacer su parte. Porque bueno, ciertamente hay esposas que, bueno, y Pedro en su misma carta, en el mismo capítulo 3, pero en el versículo 1, en la versión al día, miren lo que les dijo a las esposas. ¿Cuántas esposas hay aquí? A ver, ¿cuántas? Ok, ahí va. Esto es para ustedes, es gratis, o sea, es un regalo para que también Dios las desbloquee algunas, que pueden estar bloqueadas. Dice primera de Pedro 3:1, versión al día. Asimismo, esposas, someteos a vuestros esposos. De modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, o sea, son inconversos, puedan ser ganados a Cristo más por vuestro comportamiento que por vuestras palabras, por tanto sermón. Viejo borracho, ya no le digas así. Es como el marido que les contaba hace un rato. La ofendía, la denigraba, la calumniaba y hasta le pegaba. Hace poco escuché un predicador que de cuando en cuando me gustaba escucharlo, pero cuando escuché lo que dijo, dije, ay, Dios mío, tápale los oídos a todos los que lo escuchan. Pero ¿saben qué dijo? De vez en cuando es bueno darle una cachetada a la esposa. Y dije, no puede ser. Y se jacta de ser un gran teólogo, un gran predicador, y terminó diciendo de vez en cuando. Alguno dirá, ay hermano, es que a veces dan ganas. Pues también ella a veces le dan ganas de darte una a ti. Pero entonces, ¿de qué se trata el asunto? No se trata de sacar el egoísmo, de sacar la maldad, de tener humildad, de dejar que el amor crezca en el corazón para amar a tu esposa, a tus hijos y amar a tu esposo. Se trata de eso, ¿no? En el caso de los cristianos. A menos que tú no seas cristiano, pues por eso pues, te doy chance a que te duermas. Pues no es para ti. Pero si eres un cristiano, esto es para ti. Pero sigo leyendo. Esposas, sométanse, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados por vuestro comportamiento
más que por vuestras palabras. Versículo 2, al observar vuestra conducta íntegra y respetuosa. A ver, no levanten su mano, pero es probable que aquí haya esposas cuyo marido no es cristiano. O sea, todavía no se entrega a Cristo. ¿Cuál es el consejo de Pedro? No lo sermonean. Como el caso que les conté, que sermoneaba a la esposa, pero tenía un vocabulario de gente del mercado. No, dejen de sermonearlo. Eres un borracho, eres un desobligado, y vas a ver, el diablo va a venir y te va a arrancar la cabeza. Y no dejas de estar allí, ya cállate. Y están a pleito y pleito. Señora, a ver, háganle todos chirrin, chin, chin. Mejor cierre la boca, respételo, hágale su comida favorita, ámelo, que vea que usted realmente ha tenido un encuentro con Cristo, que su testimonio es lo que está diciendo aquí Pedro, que su forma de vida, su forma de ser, sea tan diferente a como usted era, que ella le impacte. Una vez, al final de una reunión, se paró una pareja allí enfrente, no fue de este lado, fue de este lado, y yo los vi y a ella la reconocía, y sabía que su esposo no era cristiano, pero ahí estaba, porque estaban de la mano y luego él la abrazaba. Yo dije, ay, gloria a Dios. Entonces ya cuando me acerqué a hablar con ellos, me lo presenta, hermano, mire, él es mi esposo. Y me dice, pero así inmediato, me dice, quiero decirle algo. Dice, yo vine, ¿sabe por qué vine? Porque yo no sé qué le pasó a esta señora. De ser una señora gritana era insoportable, una gritona insoportable. De todo gritaba, de todo se quejaba. Pues ¿qué le dieron? Dice, yo quiero de eso. ¿Qué le dieron? Pues a Cristo. Fíjate, su testimonio lo acercó a los pies de Cristo. Algunas no aplaudieron porque les cayó el asunto, ¿no? Pero bueno, está bien. Ya desbloqueen el asunto, ya desbloqueen, porque también puede haber gente bloqueada, esposas bloqueadas, precisamente por esto. Otra de las razones del por qué puedes estar bloqueado por Dios es por guardar pecado en tu vida. O sea, sabiendo que cometiste un pecado, pero no lo confiesas. Fíjate, en Isaías 59, versículo 1, en la versión Palabra de Dios para Todos, Dios dijo así, mira, la mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos son tan sordos para no oír. Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no escuche. Lo peor que nos puede pasar es justificar el pecado cuando sabemos que hemos pecado. Miren, sabemos que calumniar es pecado, ¿sí o no? Todos sabemos que mentir es pecado. Sabemos que ofender a otra persona es un pecado. Sabemos, porque somos cristianos. Ahora, si después de saber tú, o sabemos que hemos pecado, necesitamos arrepentirnos, confesar nuestro pecado, no guardarlo, porque se acumula, ¿entienden? Se acumula. Es como la mugre, el polvo. Tú dejas de sacudir un día en tu casa y bueno, no se nota mucho, pero deja de sacudirlo una semana.
15 días, un mes. Miren, donde yo vivo, al lado izquierdo, murió el señor y la casa, vivía solo, el señor ya era un hombre, era viudo y ya era muy anciano y murió. Y los hijos no se atendieron de la casa y la tienen abandonada. Habían de ver cómo está. Ya en el patio, donde está la cochera, ya salieron plantas ahí, en las hendiduras del mosaico ahí del piso. Todo eso habla de un descuido, ¿no es cierto? Y el otro día yo haciendo algunas cosas, pues me asomé y es muy triste, porque es una casa bonita. Entonces, cuando nosotros no limpiamos cotidianamente nuestro corazón, vamos acumulando pecado sobre pecado y se te complica la vida, créemelo, se nos complica la vida. Nos metemos en muchos problemas, empezamos a tropezar y oramos y hablamos y como estamos bloqueados, Dios no escucha. Hay un caso en la Biblia, bueno, hay varios, pero voy a mencionar el caso de David, que pecó contra Dios, pecó contra él mismo, pecó contra una familia y se enredó allí con una señora que no era su esposa. Ustedes conocen el caso, ¿no es cierto? Y en el Salmo 32, versículo 3, allí David dice algo muy tremendo. Fíjate, Salmo 32, versículo 3. Refiriéndose a ese lapso que él pasó cuando no confesaba su pecado y lo guardaba, lo cubría, lo disimulaba. Salmo 32, 3 dice, en la versión Dios habla hoy, mientras no confesé mi pecado, mientras callé, dice la Reina Valera, y no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo. O sea, aún su cuerpo físico iba enfermando, decayendo, envejeciendo, marchitándose, por mi gemir de todo el día, porque él sabía que había pecado, pero no lo confesaba. Estaba bloqueado. Dios no escuchaba sus oraciones, porque había una barrera. Como dijo ahí el profeta, hay una barrera entre ustedes y yo por sus pecados. Dios no peca, Dios es santo. Nosotros somos los que ponemos la barrera. Dice el versículo 4, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. O sea, él está diciendo, yo no confesé mi pecado y empecé a decaer. Sentía una pesadez. En otra versión dice, como si tu mano que pesa estuviera sobre mí. Pero no bendiciéndolo, sino tratando de que él reaccionara para que confesara su pecado. Y luego continúa en el versículo 4, como flor marchita. Todos han visto una flor marchita, ¿no? Pero todos hemos visto una flor así en su esplendor, ¿no? Así bonita, una rosa, ¿no? Que huele rico y bien bonitas, que son de mis flores favoritas, las rosas. Pero cuando se marchitan, ya están todas así. Y David dice, como flor marchita, por el calor del verano, así me sentía decaer. Algunos de ustedes están deprimidos, decaídos, que ese es un sinónimo, porque están bloqueados, porque no han confesado. Cuando Dios sabe todo, Él conoce nuestros íntimos pensamientos, todo. Tú te puedes esconder de tu esposa, te puedes esconder del pastor. Del otro día bromeaba con un hermano y le decía, oye, ¿por qué cuando hay alguien platicando así entre nosotros, ¿no? Y luego llego yo, todos se cuadran. Todos, pastor, ¿por qué? Como si yo qué. O sea, ¿por qué cuando me ven algunos
Se cuadran. ¿Sí entienden eso, no? Se cuadran. ¿Por qué? No, sigan normales, sigan platicando, o sea, ¿por qué? ¿Yo qué? Yo también tengo los errores que ustedes tienen. No, pues es que usted es el pastor. Bueno, se cuidan más de mí que de Dios, por el amor de Dios. Qué errados están. Qué conducta tan más torpe, con el perdón de usted. Que se cuiden más de mí que de Dios. No, hermano, salúdenme normal. Y no se cuiden tanto de mí, no quieran quedar bien conmigo. Dios sabe todo. Bueno, dicen los estudiosos que David tardó 1 año en confesar su pecado. 1 año. Pero todos los días ahí lo tenía presente. Y con quien quiera que él hablara, él sabía que aquellos sabían. Y él lo tenía presente y eso le carcomía. Mientras caí envejecieron mis huesos, dice, mi gemir todo el día. Todo 1 año. Porque los eruditos pues, se dedican precisamente a sacar detalles como eso. Y eso dicen los eruditos, que tardó 1 año aproximadamente en confesar su pecado. ¿Cuánto tienes tú? Durante ese año, David duró bloqueado. Estaba bloqueado por Dios. La tecla, Dios la oprimió. No había comunión y empezó a decaer. Cuando alguien tiene esta actitud de decaimiento, de desánimo, de pesadez, bueno, examínese. Hay una manera de desbloquear la comunicación con Dios y es confesando el pecado. Porque fiel y justo es Dios, ¿no es cierto? Para perdonarnos. ¿Cuál es el asunto de no reconocerlo? Mira, el pecado, el problema no es fallar, porque todos fallamos. Eso ya está sobreentendido. No hay nadie perfecto, todos tenemos fallas, errores, debilidades. Ese no es el problema es que cuando fallamos no lo reconocemos. Ese es el verdadero problema. Por eso Juan lo escribió de una manera inspirado por el Espíritu Santo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Por qué ya de antemano dice si confesamos? Porque ya asume que como gente débil, contaminada por el pecado, somos propensos a fallar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, piénsenlo bien, pensémoslo bien. ¿Por qué guardarlo todo 1 año? Hay gente que tiene 5 años con lo mismo y está en la misma condición de hace 5 años atrás. No crecen, no maduran, ven que los demás se gozan y están así todos. Ay, yo no sé qué me pasa. Bueno, puede ser esto, ¿sí? Otra razón por la que puedes estar bloqueado por Dios es por guardar amargura en tu corazón. En Hebreos 12, versículo 15 dice lo siguiente: mirad bien, fíjate esa frase, mirad bien, o sea, presta atención, considéralo, analízalo. Lo siguiente: no sea que alguno, cualquiera de nosotros, cualquier cristiano, deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios derramado sobre ti, sobre nosotros para bendecirnos. O sea, su mano de favor extiende su mano y nos bendice, ¿sí? Ok, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar el favor de Dios, la ayuda de Dios, el socorro de Dios, la provisión de Dios, porque todo es por gracia. No sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe.
Ya, se cortó la comunicación. Ya no pasa, estorba. Porque Dios pulsó la tecla y estás bloqueado. Pero todavía más. Y por esa raíz de amargura, y por ella es la amargura, muchos sean contaminados. Híjole, es terrible estar amargado, pero es más terrible contaminar a otros. ¿Escucharon eso? Es terrible, es peor. Como dijo un contemporáneo, pues él es un boxeador de peso semicompleto. Él dijo algo en una ocasión y me llamó la atención. Él dijo, pues lo estaban entrevistando y él dijo, lo peor de la vida no es morir, sino vivir con amargura. ¿Por qué diría esto? Pues yo lo ignoro, pero la frase ahí quedó, y ahí quedó, grabada, y usted la encuentra en internet. Lo peor de la vida no es morir, porque todos vamos a morir, pero eso no es lo peor, para resaltar que el nivel de vida de un amargado es terrible, sino vivir con amargura. Eso es lo peor que te puede pasar, vivir amargado. Y sin embargo hay muchos amargados. Nelson Mandela. ¿Quién era este señor? Nelson Mandela fue un hombre que duró 27 años encarcelado de manera injusta, solamente por defender los derechos de la gente de color en Sudáfrica. Después de 27 años, decidieron soltarlo. Fue un preso político, de manera injusta. Después de 27 años le dijeron, eres un hombre libre, puedes salir por la puerta, eres libre. Y Nelson Mandela dijo lo siguiente: cuando yo iba saliendo de la cárcel por la puerta que me llevaría a la libertad, me detuve, pensé y supe, me di cuenta que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio contra los blancos, todavía estaría en prisión. Eso lo dijo después de salir, obviamente. Se refería a una prisión de amargura. Bueno, de ahí Nelson Mandela salió para ser presidente de Sudáfrica. Y en un par de años le entregaron un premio Nobel. Pero dejó esa amargura ahí afuera. Cuando él llegó a ser presidente, dejó la amargura, no se vengó. Dejen la amargura, porque quizás lo más común entre los cristianos es precisamente la amargura. Es algo de lo más común que yo como pastor lo puedo palpar, ¿sí? Veo muchos cristianos atrapados en cárceles de amargura. Y cada vez que yo hablo del perdón y hago un llamado, se llena la plataforma. Y yo siempre digo, híjole, ¿qué? Bueno, entiendo ese lado humano, ¿no? Porque pues nos ofenden, pero también ofendemos, ¿no? Y cuando nos ofenden, pues ahí es donde está el asunto, o sea, el campo propicio para amargarnos. O cuando alguien nos defrauda, ¿sí? Y es la falta de perdón contra el que te traicionó, te defraudó, te calumnió, te exhibió en su canal de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y estás amargado. Puedes estar amargado por envidia, por falta de contentamiento. Hay muchas razones, pero la verdad es triste. Y el corazón amargado deja de recibir el favor de Dios, hermanos. Porque Dios te bloquea.
te anula, no te escucha. Por eso Pablo dijo, desechen toda amargura. Saquen. Es más fácil desarraigar una planta cuando está pequeña que cuando ya es un tronco. Yo tengo ahí, me gusta la jardinería y hay plantas que se pueden, los cortas, luego las trasplantas, ¿no? Y se dan. Y algunas digo, no, estas son pues plantas que no son atractivas, son hierbas como del campo, y cuando están pequeñas, pues nomás las agarro así y es bien fácil sacarlas. Pero cuando dejas crecer ya un arbusto de esos feos con espinas que no debe estar allí y lo quieres sacar, aunque te pongas guantes, ya es más difícil. No dejes crecer esa plantita de amargura en tu corazón, porque esa te bloquea automáticamente en tu comunión con el Señor. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, miren lo que les dijo, cómo los enseñó. Marcos 11:24. Por tanto, os digo, que todo lo que pidiereis orando, fíjate, está hablando de oración. Dice, todo lo que estés pidiendo en oración, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed y lo recibiréis. ¿Cuántos creen? Ahí lo quieren recibir, pero ahí no termina la enseñanza. Pidan todo lo que queréis, pero crean que lo recibiréis y os vendrá. Y muchos ahí se detienen. No, tú pídele, aquí dice que todo lo que pidas, Él te lo va a dar. Bueno, sí, pero no podemos cortar el pasaje y olvidarnos del versículo 25 y 26, que es parte de la misma enseñanza. Versículo 25. Y cuando estéis orando, ¿qué dijo? Y cuando estéis orando, ¿qué debemos hacer? Fíjate, ¿por qué dijo perdonar? ¿Por qué no dijo den? ¿Por qué no dijo otra cosa? ¿Por qué dijo perdonad? Porque Él sabe que los seres humanos somos propensos a herirnos, a amargarnos, a tener resentimientos y sentimientos de venganza, que es lo peor. Ahora ya vas a saber quién soy yo. Un pastor me contó que una ocasión había tenido unas diferencias con otro pastor, pero hablaron y se arreglaron. Y pasó un tiempo y este otro pastor se cambió de ciudad y despidiéndose de otros pastores, entre ellos el que me contó esto, dice que cuando lo abrazó, dice, pues yo fui sincero y yo lo abracé, que Dios te bendiga. Y dice, y aquí en el oído me dijo, pero no se me olvida. Y tú te vas a acordar de mí, te lo prometo. Aquí se lo dijo un pastor. Bueno, eso sucedió hace años. Ese pastor hoy está en desgracia total. Uy, ¿cómo? Y luego se paraba los domingos a enseñar a su gente. Yo no puedo enseñar del perdón estando amargado, sería un hipócrita, ¿sí o no? ¿Cómo? Ustedes tampoco pueden predicarle a nadie que perdone al marido si ustedes están amargados, serían unos hipócritas. Y eso no va con nosotros. Arréglense, o para que me entiendan, como si Dios les hablara, arreglaos con el Señor. Vosotros, como la versión antigua. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Tienes algo contra alguien? ¿Verdad que sí? Pero han hecho oraciones, ¿sí o no? Hace rato nos humillamos delante del Señor y oramos. Y Él ha dicho, si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare, se arrepintieren, entonces yo oiré
desde los cielos, pero están bloqueados. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Ves? O sea, si tú oras, si yo oro, y mientras oro me acuerdo que tengo algo contra alguien y no lo perdono, Dios no me perdona. ¿Por qué? Porque Dios no me escucha. ¿Por qué? Porque estoy bloqueado. Ay, hermano, ahora estoy entendiendo, quizás por eso oro por mi hijo y nada, como que Dios no me... Y siento inseguridad y siento desconsuelo. Y pues es que estás bien amargado. ¿Cómo quieres que te escuche? Es que con los que te ofendieron no has decidido perdonarlos. Así no funciona. Continúo, versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, ahí está, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así es que ya sabemos de aquí en adelante, cuando volvamos a orar, porque vamos a hablar bastante sobre la oración. Ya sabemos. Pues hay que desbloquear. ¿Quieres ser desbloqueado por el Señor? ¿Sí o no? Perdona ya. Ya suelta la amargura. Déjame contarles una historia. Creo que la he contado una sola vez, pero fue una historia, una experiencia que tuve impresionante. Miren, en febrero de 1990, en un país centroamericano, Nicaragua, terminó la guerra civil en ese año, en el año 90. Esa guerra fue muy sangrienta. Los sandinistas contra el dictador y se mataban unos contra otros y fue una guerra atroz. Bueno, terminó la guerra y todo el mundo celebró. Gloria a Dios. Pasaron los años y en 1994, me invitaron a una conferencia en Nicaragua, en Managua, a predicar a pastores. Había como 3,000 pastores. Entre las esposas y los pastores, había como 3,000 personas. Miles de pastores. No solo de Nicaragua, llegaron de El Salvador, de Costa Rica, etc. Y me acuerdo que cuando a mí me tocó compartir, pues expuse mi tema, pero hubo un momento en ese mensaje que el Señor me dijo, llévalos a que perdonen. Y yo dije, no, sí, está bien. Y bueno, Dios me dio palabra. Di un punto dentro del mensaje que tenía que ver con perdonarse. Y cuando yo empiezo a abundar sobre ese punto, yo miraba a la gente inquieta, así inquietos, pero no entendía qué estaba pasando. Cuando hago el llamado a perdonar, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen rencor y odian? A ver, póngase de pie para orar, el Señor te quiere liberar. Pero necesitas perdonar. Y se empezaron a parar, pero casi como con resorte, algunos. Se pusieron de pie así. Y luego otros y otros y otros. Y sin decirles yo nada, una señora se atraviesa por el frente así. Y yo la vi, que se atravesó. La señora iba llorando y se atravesó. Y fue y abrazó a un hombre que traía su pelo recortado, se entendía que era un soldado o había sido un soldado. Y lo abrazó la señora. Y pues yo estaba viendo y hablando. Y el hombre así nada más. Y la señora lo abrazaba. Te perdono, le decía. Y luego se empezó a mover otro, y se empezó a mover otro, y luego otro, y al rato allá, y al rato yo ya no hacía nada. La gente empezaba a hablar entre ellos, pero yo no entendía qué estaba pasando. Al final, bueno, eso se alargó,
por lo que estaba el Señor haciendo. Cuando ya terminó, hubo un receso y la señora que se atravesó para abrazar al hombre me dijo: pastor, el hombre ese que abracé era un soldado. Yo lo vi cuando mató a mi marido. Y dije: nunca se me olvidará tu cara y cuando te vea te mato. Y lo odié con todo mi corazón. Y si cuando entro y lo veo, pero ya los dos cristianos no eran cristianos. Y empecé a entender. No, al rato ya la gente se me acercaba o yo les preguntaba: hermanos, no, pastor, mire, yo vi que este hombre mató a mi hijo, lo ahorcó, violó a mi hija. Era una de atrocidades que habían cometido. Y allí entre esos 3,000 que ya en ese lapso ya eran líderes, algunos hasta pastores, porque se habían convertido o ya lo eran, no lo sé. Si usted hubiera visto aquella escena, hermano, para mí fue inolvidable. Nunca jamás he visto una situación así. ¿Por qué? Porque eras de los sandinistas o eras del gobierno. Y entre los dos se violaban, se mataban, se quitaban la vida, se colgaban, los ahorcaban, terrible, y allí se encontraron. Aquello, hermanos, fue glorioso. Y cuando yo preparaba este mensaje, vino a mi mente eso, dije: ya no me acordaba. Hace muchos años de eso, casi 30 años. Ahí Dios desbloqueó a un montón. Y todavía me los encuentro por ahí cuando voy a aquellos lugares. Pastor, yo estuve aquella mañana, pastor, Dios me liberó. Pero dijeron ya, y lo hicieron. Hermanos, ¿ya no quieres estar bloqueado? Ahí está la palabra del Señor. Porque otra cosa que bloquea es cuando no prestas atención a la enseñanza de Dios y la ignoras. Mira lo que dice Proverbios 28:9, y termino. El que no presta atención a las enseñanzas de Dios, o sea, que no las obedece después de escucharla, hace que Dios no soporte sus oraciones. Hermanos, ¿qué más les puedo decir? Les vamos a enseñar mucho sobre la oración, pero es bueno estar desbloqueados para cuando reciban las enseñanzas que siguen, ¿no es cierto? Pónganse de pie. Sin distraerse, cierra tus ojos ahí donde estás. Dile: Señor, aquí estoy. Bien decía David: no puedo esconderme de tu espíritu. Señor, tú conoces a cada uno de nosotros, conoces nuestros momentos de duda, de aflicción, de tristeza, de dureza, de amargura, de falta de perdón, de violencia contra la familia. Tú conoces todo, Señor, no te podemos ocultar nada. Lo único que pides es arrepentimiento. Y Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón por todas esas cosas que sin duda son un obstáculo en nuestra comunión contigo. Ayúdanos, Señor. Ya no queremos estar amargados, queremos perdonar al que nos ha ofendido, menospreciado. Ya no queremos, Señor, tener un corazón envidioso, egoísta, lleno de maldad. Ayúdanos, Señor. Ahora entiendo por qué oro y como que no responde, Señor, como que guarda silencio. Es porque me tenías bloqueado, Señor. Pero en esta mañana te pedimos, Padre, que desbloquees
que pulses esa tecla de desbloqueo. Queremos tener otra vez comunión contigo. Queremos tener paz en nuestro corazón. No podemos seguir igual. ¿De qué sirve seguir igual y orar, alabarte, orar, alabarte, pedir y tú no escuchas? Señor, ayúdanos, derrama tu gracia para los corazones que están amargados, aquellos que les ha costado perdonar. Señor, derrama una gracia especial para que perdonen y sean libres. Ahora levanta tus manos y dile: Señor, que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado, de toda maldad. Ora con el Señor. Quita toda la apariencia, observa mis ilusiones, pesa todas las acciones, quita todo lo que sobra y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención más profunda que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón, gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí.
mi existencia, quita toda la apariencia, observa mis ilusiones, pesa todas las acciones, quita todo lo que sobra y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención, más profundo que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. Solo tú puedes ver, Señor, cada intención, más profundo que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo. Dile, solo tú puedes, solo tú puedes ver. Tú lo sabes todo, mi corazón, que exprese a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. Dile, solo tú puedes ver cada intención, más profundo que mi acción, que expresa a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Que tu reino aquí lo consuma todo en mí. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia, quita toda la apariencia, observa mis ilusiones, pesa todas las acciones, quita todo
lo conoces todo, Señor. Esta mañana nos hemos humillado de corazón delante de ti y queremos recibir con humildad tu palabra y darte las respuestas, porque te amamos, porque amamos tu presencia y no queremos que haya nada que nos aparte de ti. Y a través de tus profetas tú dijiste a tu pueblo: vuestros pecados han hecho división entre ustedes y yo. Escudriñanos, Señor, que no haya nada el que dice que te ama debe guardar tu palabra. Recibimos tu palabra, Señor. Solo tú puedes ver cada intención más profundo que mi acción, que expresa toda mi pasión en adoración. Gracias, Señor.